al llamado que nos hizo nuestro amante Salvador. Mujeres llenas de luz, cada una con un don muy especial, compartiendo el mensaje de esperanza, llegaremos a la patria celestial. Mujeres llenas de luz, cada una con un don muy especial, compartiendo el mensaje de esperanza, llegaremos a la patria celestial. Compartiendo el mensaje de esperanza, llegaremos a la patria celestial. Llegaremos a la patria celestial. Muy buenos días, mis queridas y queridos hermanos. Qué bueno que podemos despertar temprano y estar en comunión con nuestro Padre Celestial. Agradezcámosle a nuestro Dios por el sueño tranquilo y feliz que nos dio y el privilegio de poder abrir nuestros ojos y ponernos en contacto con el cielo. En este día 7 de la semana que los 10 días que vamos a estar en conferencia, yo diría, hablando acerca de los 10 mandamientos de la ley de Dios, el carácter de Dios demostrado con amor a través de su palabra. Vamos hoy a dar inicio a esta programación, un hermoso pensamiento que leí, me gustó y quiero compartirlo con ustedes. Y dice: la seguridad del creyente no reside en la ausencia de peligros, sino en la presencia de Dios en su vida. Qué hermoso. No es que no vamos a estar fuera de peligro, sino que la presencia de Jehová estará con nosotros para darnos salida a cada situación de peligro que se nos presente. Y yo alabo el nombre de Dios, porque esa es una promesa que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Estaré contigo todos los días mientras existamos aquí en la tierra. Muy bien. Amén, amén, tremendo pensamiento. Gloria a Dios. Vamos a continuar nuestra programación este día, escuchando a nuestra querida hija Marisol Trinidad, quien tendrá la oración inicial. Ella con nosotros. Buenos días, bendiciones para cada uno de ustedes. Oramos confiando en que Dios escucha nuestras oraciones. Oramos. Padre bueno que estás en los cielos, te damos gracias. Gracias infinita por tu amor, por tu misericordia. Gracias por la oportunidad de alabarte. Gracias, Señor, porque sabemos que por tu gracia somos salvos. En esta mañana, una vez más, nos ponemos en tus manos para que tú, conforme a tu voluntad, obres en nosotras. Te rogamos, Dios, que tu Espíritu Santo pueda estar con nosotras en esta programación, que uses al predicador y que permita, Dios, que todo cuanto se haga sea dirigido por tu Santo Espíritu. Amén. No nos desampare. Te pedimos, Dios, que si hay alguna que está quejada de salud, tú puedas pasar tu mano de amor sobre su cuerpo y pueda ser sanada. También te rogamos por cada uno de nuestros familiares, suple sus necesidades conforme a tu voluntad. Amén. Gracias, Señor, porque sabemos que nos escuchas. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, como estamos hablando acerca de los mandamientos, y hoy estamos ya en el 7º mandamiento, vamos a buscar en nuestra Biblia, en el Éxodo 20:14. Ahí está ya lo que es el mandamiento al cual se estará refiriendo nuestro pastor en este día, que dice: no cometerás adulterio.
Basado en este mandamiento será la exposición de la palabra de Dios por nuestro hermano pastor Carlos. Así que le damos la bienvenida nueva vez a esta programación a nuestro pastor. Inmediatamente le dejamos el tiempo para que él exponga la palabra de Dios, rogando al Dios Todopoderoso que pueda utilizarlo, que pueda hablar de manera especial a nuestros corazones, que ponga en nosotros un deseo de escuchar su palabra y no solamente escucharla, sino llevarla a la práctica. Pastor, el tiempo es suyo. No veo si el pastor está conectado. Muy bien, buenos días, Dios les bendiga. Buen día, pastor. Sí, estoy entrando por aquí por la computadora. Me está presentando. Ok, ahora sí está. Bien, ahora sí, gloria a Dios porque podemos continuar estudiando su santa y divina palabra. Y como decía ayer, qué bueno que ustedes, mujeres llenas de luz, dedican las primeras horas de la mañana para estudiar la santa palabra de Dios. Déjenme decirle que eso trae bendiciones a sus vidas, y no solamente a sus vidas, sino también a la vida de sus familias. Por experiencia, cuando hemos estado en iglesias, y esas iglesias se dedican a estudiar la palabra de Dios, Dios bendice esas iglesias. Y yo sé que sus familias van a ser bendecidas por estos estudios que sabemos ustedes hacen constantemente y por este tiempo que dedican también a la oración. Así que antes de abrir la palabra de Dios, vamos a orar. Oramos. Padre, gracias. Gracias porque de mañana podemos buscarle en oración. De mañana podemos estudiar su santa y divina palabra. Permita que cada día ella sea nuestra ancla firme en este mundo. Que así como ella se autodenomina lámpara, tu palabra sea una lámpara en nuestro andar en este mundo. Que tus mandamientos sean una delicia para cada una de las mujeres que conforman este grupo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanas. Como decía la hermana, hoy nos corresponde estudiar un poquito acerca del séptimo mandamiento. El séptimo mandamiento, Éxodo 20:14. No cometerás adulterio. Les confieso, hermanas, que eclesiásticamente hablando en las iglesias, este es uno de los mandamientos que más tienen complejidad, porque solamente se ve una vertiente del mandamiento, la parte que tiene que ver con el ayuntamiento de dos personas o de una persona que esté casada con otra y que tenga con otra relación con otra que no sea su pareja. Solamente se ve esa parte. Pero hay varios tipos de adulterio. Esa palabra adulterar no solamente tiene que ver con la parte matrimonial, como vamos a ver en unos momentitos. Éxodo 20:14, no cometerás adulterio. Ayer nosotros estudiamos un poco acerca de cuál es el resultado de la violación de los 10 mandamientos, que la lleva el mandamiento número 6. Cuando nosotros veamos cualquiera de los mandamientos, al final el resultado debería ser el sexto mandamiento, pero gracias a la misericordia de Dios, gracias al sacrificio de Jesús, hoy nosotros estamos vivos. Si no hemos desfallecido, como dice la palabra, es porque las misericordias de Dios son nuevas
cada mañana, y porque sus misericordias siempre permanecen, nunca desfallecen. Así es que estudiar este punto, lo primero que quiero mencionarle es que el adulterio no es el pecado imperdonable. El pecado imperdonable es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ahora, el libro de Levítico, capítulo 20, versículo 10, también, al igual que Éxodo 20, 14, habla acerca de este tema. Dice que si un hombre o una mujer comete adulterio con la mujer de su prójimo, tanto el adúltero como la adúltera debían de ser muertos, debían morir, su vida debía cesar en ese momento. Una vez, ¿verdad?, fueran sorprendidos, fueran hallados, pero lo paradójico es que no es común encontrar una persona cometiendo este acto. Sí, en la Biblia se relata un caso de alguien que fue descubierto, pero no es común porque la persona, tanto varón como hembra, que va a cometer un acto de maldad, normalmente no lo hace a la luz. Cuando uno va a hacer algo que no está bien, lo hace a escondidas, independientemente sea adulterar o sea la violación de cualquier tipo de ley. La gente no anda diciendo voy a hacer algo malo. Hacer algo malo tiene por implicación hacerlo escondido. De ahí que cuando la Biblia dice que cualquiera que se hallare o que se encontrare o que cometa adulterio con la mujer de su prójimo ha de ser muerto. ¿Por qué había de ser muerto? Porque la paga del pecado es la muerte. Y recuerdo que hablando acerca de esto, una compañera de trabajo me decía hace unos cuantos años ya, ella no cristiana, me decía, y es verdad que la gente que comete adulterio o que practica la fornicación, porque dentro del contexto del mandamiento no solamente se prohíbe el adulterio, el mandamiento, la palabra en sí, prohíbe también la fornicación, prohíbe las perversiones sexuales que practican algunas personas descomedidamente. Entonces, en ese sentido, la señora compañera de trabajo me preguntaba que si es verdad que las personas que cometen adulterio, que fornican, no van a ir al cielo, porque había pasado una guagua de esas que andan predicando y mencionó el concepto. Entonces ella le llamó la atención y me preguntó. Y yo le dije, bueno, la persona que cometa pecado, aún incluyendo ya sea la fornicación o del adulterio, claro, la Biblia dice que no va para el reino de los cielos. Y entonces ya me dijo a mí para justificar que hay mucha gente que no va a ir para el cielo entonces. Y yo le dije a ella, para que ella reflexionara en su corazón, yo le dije a ella, usted tiene toda la razón. Es triste, pero hay muchas personas que a causa de no reconocer, porque el problema no es el pecado. La gente no va a ir al cielo no por ser adúltero. O sea, tanto la mujer como el hombre, no es el problema, no es hacer el pecado. El problema es el no arrepentirse del pecado que se comete, porque las tentaciones siempre van a estar ahí. Mientras seamos seres humanos, estemos aquí en la tierra, Satanás va a buscar la manera de que seamos tentados, de que se cometa el pecado del adulterio o de adulterar, como también vamos a ver en unos momentos. Mientras estemos en la tierra, vamos a estar expuestos a esta parte. Sin embargo, el Señor aún perdona a aquellos que traspasan este mandamiento. El Señor utilizó a un profeta para plasmar la condición del pueblo de Israel. Voy a irme primero con el pueblo de Israel, sin antes mencionar la primera persona que cometió adulterio en la Biblia.
la primera circunstancia, el primer momento en que se menciona sorprendentemente en la Biblia esta palabra es en Éxodo 20:14, como leyó la hermana. El primer momento. Ahora, aunque no se menciona más para atrás, pero sí algunas personas traspasaron este mandamiento. Y no fue una mujer la primera persona que traspasó el mandamiento. Así que, hermanas, es una bendición de Dios. El primero en cometer o en adulterar fue Caín. No cometió adulterio en el aspecto matrimonial, pero cometió adulterio en el aspecto de adulterar, porque Dios había pedido una cosa y él le llevó otra. Por eso les decía que normalmente la gente, cuando se concentra en este mandamiento, se va solamente a una parte y no a la otra. Caín, Dios había pedido tanto a Adán y a Eva como a Caín y Abel que ofrecieran un tipo de sacrificio. Y Caín decidió llevarle a Dios lo que él quería. Es como que usted le pidan un vaso de leche y para rendirla, o usted venda leche y para rendirla usted le eche agua. Usted está adulterando, usted está dando lo que no es. Usted está practicando la falsedad. Adulterar es practicar la falsedad, entre otras cosas. Y Caín decidió practicar una falsedad. Dios le había pedido una cosa y él decidió llevarle otra. También tenemos el ejemplo de Abraham, aunque en la cultura de ese entonces y amparado bajo el Código de Hammurabi, que era la legislación en ese tiempo, se permitía que un dueño de una esclava tuviera hijos de ella. Ya saben que me estoy refiriendo al caso de Abraham, Sara su mujer y Agar. Como Sara no daba hijos, entonces le dijo, toma hijos de mi esclava, de mi Agar. Y entonces Abraham, teniendo su esposa, se acuesta con la esclava, comete adulterio. Es por estos hechos y por otros más mencionados anterior a Éxodo 20:14 que Dios va a decidir que no se cometa adulterio. El caso más claro bíblico en el libro de Génesis es el caso de Jacob. Jacob trabajó por su mujer, pero le dieron otra. Aún así, teniendo su mujer, entonces también aceptó que se le diera a la mujer por la cual él trabajó. Estoy hablando de Lea y Raquel. Entonces, ya no hubo una relación de pareja, sino de tres. Y Dios, como menciona la gente, y así establece el texto bíblico, creó un Adán para una Eva. Lo que sale fuera de ahí rompe el ideal de Dios. Dios creó el matrimonio, creó la familia para que sea un ambiente de felicidad, un ambiente de paz. Dios creó el matrimonio para que sea una bendición, para que a través del matrimonio, mujeres, ustedes puedan ser una bendición en el hogar, para que ustedes puedan ser las reinas del hogar. Pero cuando hay una segunda, entonces hay sufrimiento, como cuando Agar miraba con desprecio a Sara. Ya se rompe la armonía del hogar. También cuando Jacob tuvo sus dos mujeres, amaba una más que la otra, amaba a Raquel más que a Lea. Pero no obstante a eso, también Jacob tuvo hijo con las dos siervas. Las dos siervas. La sierva de Raquel y también la sierva de Lea. O sea, que aquí hubo una relación no solamente de tres, sino de cinco. Jacob, Raquel, Lea y las dos siervas. Y tuvo hijos de las dos siervas y tuvo hijos también de Raquel. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que Dios apoyaba esto? Claro que no, por supuesto que no. Dios
estaba dentro de un contexto humano buscando la manera de salvar a esas personas que iban a ser o que fueron los patriarcas o los primeros representantes de él. Jacob sufrió bastante. El problema más grande de cuando la familia rompe esa parte, esa unidad familiar que Dios estableció, donde deben aparecer un hombre, una mujer y en el centro Cristo. Cuando se rompe esa unidad, entonces hay sufrimiento en la vida de las personas. Y entonces por eso es que Dios en el capítulo 20 de Éxodo, versículo 14, trae a colación el mandamiento para preservar la felicidad en el hogar, para preservar la felicidad en la familia. Note que aunque el mandamiento esté expresado como otros de manera negativa, no cometerás adulterio. Mencionábamos ayer que los mandamientos, especialmente 8 de ellos, algunos dicen 9 incluso, están expresados en una forma negativa. Sin embargo, esa expresión negativa lo que busca es una preservación de un estilo de vida saludable. Cuando Dios dice no cometerás adulterio, lo que está buscando es que en el seno de la familia haya gozo, haya felicidad, que cada ser humano, cada hombre, cada mujer se goce, como escribió Salomón. Bebe agua de tu propia fuente. Estar contento con lo que Dios o con quien Dios nos ha regalado, nos ha dado. Pero el plan del enemigo, el plan de Satanás, es que ese ideal que Dios tiene, tanto para el hombre como para la mujer, se rompa. Y ha hecho mucho daño en el seno de la familia, hasta el punto, hermanas, que se han buscado diversas formas para justificar la violación del séptimo mandamiento. Les decía que Dios tomó a un profeta para enseñarles al pueblo de Israel cómo también se adultera. No solamente se adultera cuando yo doy lo falso o lo que no es completo, o cuando yo no enseño la verdad. No solamente se adultera cuando una persona se acuesta con aquel o aquella que no es su esposa. También hay otro tipo de adulterio, que es el adulterio espiritual. Dios le dijo a Oseas en el capítulo 3, versículo 1, me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel. ¿Por qué Dios me manda? O sea, si esta es una de las historias complejas, algunos dicen que esto es una parábola. ¿Por qué Dios manda al profeta amar a una mujer amada de su compañero siendo un profeta? Si usted lee más adelante los versículos o inicia la historia en el capítulo 1, versículo 1, se va a dar cuenta que Dios manda al profeta para que el profeta sea un reflejo o muestre la condición espiritual del pueblo, porque el pueblo se había apartado de Dios. Y Dios veía a Israel como su pueblo, como su novia, como su esposa. Y cuando el pueblo se iba detrás de ídolos falsos, entonces cometía una de dos cosas. Cometía fornicación espiritual y también cometía adulterio espiritual. Y a través del ejemplo de la vida de Oseas, Dios le iba a enseñar al pueblo que aunque ellos iban a ver que esto era malo, esto ellos lo estaban viviendo de manera espiritual. Aunque cuando Dios toma a Gomer como esposa, Oseas, el profeta,
toma a su esposa. Básicamente los analistas están de acuerdo en la mayoría de los casos conservadores en que esta mujer no era una adúltera en el aspecto físico, sino que era una prostituta o adúltera cultural, una mujer que cometía adulterio espiritual, porque de paso Dios no va a mandar a un hijo suyo a que se case con una mujer adúltera. Entonces, en ese sentido, Dios le pidió a Oseas que se casara con esta mujer que estaba representando, estaba haciendo lo que el pueblo también estaba practicando, que era el adulterio espiritual. Dios ama a su pueblo, aun cuando su pueblo lo deja y lo abandona. Dios mantiene su amor por sus hijos, por sus hijas. No importa lo lejos que nos vayamos, Dios sigue amándote, mi hermana, que estás aquí en esta mañana. No importa al lugar donde te vayas, Dios siempre te va a amar. Por eso el Señor siempre tiene sus brazos abiertos. Por eso quiso representar al pueblo a través de Oseas la situación vil por la que estaba pasando el pueblo. El pueblo debía de morir. El pueblo debía de terminar su existencia, pero Dios amaba al pueblo de Israel, así como te ama a ti y también me ama a mí. Mateo 5:27, Jesús habla un poco también acerca del tema e incluso cita las palabras del libro de Éxodo 20:14 y nos presenta otra dimensión del adulterio que tiene que ver con el 10º mandamiento. Solamente la voy a tocar porque vamos a tocar más adelante ese mandamiento. El Mateo 5:27 dice: oísteis que fue dicho, característico de Jesús en el Sermón del Monte, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, aludiendo al mandamiento. Pero yo os digo, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues es mejor que se pierda uno de tus miembros. Estoy leyendo el versículo 28. Y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno de fuego, pero hubo una parte que es la parte interesante del versículo 27. Pero cualquiera que mira a una mujer y, como decimos, la codicia en su corazón, adulteró. O sea, que el adulterio no solamente es el acto práctico, sino que cuando como mujer o como hombre estoy casado o casada y mis ojos se van detrás de otro o de otra, estoy cometiendo el adulterio. ¿Por qué? Porque el corazón debe estar en las manos de Dios. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos, dice el Señor. El corazón es engañoso más que todas las cosas. Solamente lo conoce Dios, que escudriña la mente y el corazón. Y Jesús dijo en una ocasión que la fornicación, los adulterios, los asesinatos salen del corazón. O sea, primero el pecado se concibe dentro y luego entonces se da a luz hacia afuera. Pero antes de que salga hacia afuera, el ser humano lo comete aquí adentro, en la mente. Cuando la Biblia generalmente habla del corazón, lo que está hablando es de la mente. Primero, el acto pecaminoso se concibe dentro y luego se ejecuta. Pero aunque el hombre no lo vea hecho externo, ya Dios lo ve cuando esté en la mente. Por eso Jesús dijo que no solamente se comete el acto, no solamente está la prohibición al acto externo, sino que Jesús está buscando que nosotros como seres humanos tengamos corazones limpios
para honra y gloria de Dios. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios, dice la palabra. En Juan 8:14, un poco más adelante, el cuarto evangelio, allí se nos relata una historia. La historia de una mujer que fue sorprendida en el mismo acto del adulterio, dice la palabra. Fue sorprendida en el mismo acto. Algunos dicen que a esta mujer se le había puesto una trampa, que se estaba acechando para también entrampar a Jesús, porque no es común que se encuentre a una mujer o a un hombre en el mismo acto del adulterio. Pero quiero sacar unas lecciones acerca de esta parte. La mujer fue sorprendida en el mismo acto del adulterio y ellos le citan a Jesús, Levítico 20:10, que ya lo hemos mencionado, que si un hombre o una mujer comete adulterio, ambos los dos deben ser apedreados o debían ser apedreados en la legislación que Dios le dio a Moisés. Sin embargo, es interesante, hermanas, que si fue hallada en el mismo acto del adulterio, ¿por qué solamente se llevó la mujer y no se llevó el hombre? Debían ser llevados los dos, no uno de los dos, porque la Biblia dice que ambos debían de morir irremisiblemente, ambos debían tener la sentencia, y lo justo era que si no se tomó el hombre para ser apedreado, tampoco debía apedrearse la mujer. Porque hay que ser justo. Jesús, conociendo las intenciones de ellos, después de la insistencia que ellos le hicieron, entonces muestra lo que le decía al principio. La violación del séptimo mandamiento no es el pecado imperdonable. El hombre o la mujer que alguna vez en su vida ha cometido adulterio o que ha adulterado o que ha traspasado la verdad, que ha presentado alguna falsedad, tiene otorgada en su vida la gracia de Dios para recibir el perdón de los pecados. La gracia de Dios es abundante todavía. La palabra dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y eso lo mostró Jesús cuando le dijo a la mujer, vete y no peques más, porque ninguno, hermanas, tiró la piedra. Todos los seres humanos somos pecadores. Todos los seres humanos transgredimos en algún momento la ley de Dios. Pero como les decía, en Jesús nosotros tenemos perdón de nuestros pecados. En Jesús tenemos gracia abundante para recibir la salvación. En Jesús no importa el mandamiento que hayas violado. El Señor puede restaurarte y levantarte, como así levantó a David cuando cometió varios pecados, entre ellos el adulterio con Betsabé. La gracia es abundante en este tiempo. El Señor, al darnos sus 10 mandamientos, número 1, quiere que nosotros amemos a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Quiere que pensemos en la felicidad, no solamente nuestra, sino también de los demás, especialmente en la felicidad de nuestras parejas. Saben, hay otro tipo de adulterio, que es el adulterio pasivo o inducido. Es el adulterio que se da cuando una mujer o un hombre decide no acostarse con su pareja, ya sea por razones económicas, ya sea porque estén molestos, por alguna situación. Y les voy a recomendar
El libro de Primera de Corintios, capítulo 7. Pablo habla abundantemente acerca de esta situación. Yo solamente voy a leer algunos versículos para que ustedes vean. Él finaliza el capítulo 6 dando la introducción al capítulo 7 para que ustedes vean lo importante que tiene que ver este tema en la relación matrimonial. Dice el último versículo del capítulo 6 de Primera de Corintios, que es el versículo 20. Pues habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Él inicia. Glorificad. ¿Cómo se glorifica a Dios en vuestro cuerpo? Pero no solamente en vuestro cuerpo, y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. De modo que usted y yo no nos pertenecemos, su cuerpo no le pertenece a usted. Usted fue comprada, yo fui comprado por el precio para salvación. Por eso nuestros cuerpos pertenecen a Dios. Tu cuerpo, hermana, pertenece a Dios para su honra y su gloria. Y ese cuerpo va a ir al reino de los cielos. Dios te ha seleccionado para salvación. Dios te ha seleccionado en esta tierra para bendición. Tú no te perteneces, perteneces a Cristo Jesús. Acerca de lo que me habéis preguntado, dice el capítulo 7, versículo 1, digo, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Sin embargo, por causa de las fornicaciones, tenga cada uno su propia mujer y tenga cada uno su propio marido. Aquel que no puede permanecer solo debe tener un compañero o una compañera. Está escribiendo Pablo. El marido debe cumplir con su mujer el deber conyugal. Debe cumplir el deber conyugal. Asimismo, la mujer con su marido. Veo que hay como un sonido. No sé si alguien tiene el micrófono abierto. Laudi, debe cerrar tu micrófono. Sí mismo. Y note que es un deber, dice el versículo 3. Es un deber. No es si yo quiero, no es una opción. El marido debe cumplir con su mujer el deber conyugal. Y así la mujer con su marido. Es un deber. Ustedes saben que un deber es algo imperativo. No está dentro del plan de Dios la negación. No nos pertenecemos a nosotros. Número uno, porque Cristo nos compró. Y número dos, cuando se forma un matrimonio, ya no son dos, sino son una sola carne. Esa expresión, cuando son una sola carne, tiene muchos elementos, entre ellos la parte matrimonial, de cumplir una relación. Llegamos a ser uno cuando tenemos esa relación. La mujer no tiene dominio sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco el marido tiene dominio sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, porque Pablo sabía que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y cuando se niega el uno al otro, entonces Satanás busca la forma de que se cometa pecado. Ahora, solamente por una razón y por poco tiempo, establece el apóstol, deben dos personas no tener relación, para ocuparos sosegadamente en la oración, para hacer, hermanas, los que ustedes están haciendo en este momento. Este tiempo es de bendición para su vida. Este tiempo es de bendición para sus familias. Dedicar tiempo a la oración justifica en un tiempo el no tener la relación. Pero eso no quiere decir que vamos a pasar el día entero, la semana entera en oración,
para no cumplir con el deber conyugal. Para ocuparos sosegadamente en la oración. La oración tiene poder, hermanas. En la oración hay paz. En la oración hay calma. En la oración o a través de la oración se abren los almacenes del cielo para nuestras vidas. Usted quiere ser una mujer bendecida, debe ser una mujer de oración, una oración que ame a Dios, una mujer que ame a Dios, una mujer que ame su familia, una mujer que cumpla con su deber conyugal. No hay una relación entre una mujer que ora y una mujer infiel. La oración no justifica la infidelidad, pero tampoco el dedicar tanto tiempo a la vida hogareña justifica que nos olvidemos de nuestro Padre Celestial. Debemos hacer un equilibrio en ese sentido. Dios espera, mujeres, que ustedes sean siempre mujeres de oración y de poder, mujeres llenas del Espíritu Santo, mujeres que sus familias honren y glorifiquen el nombre de Dios. Y hay casos en que las mujeres son las que se convierten en el sacerdote del hogar. Si le ha tocado, haga ese trabajo para honra y gloria de Dios. Finaliza el versículo 5. Luego volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás, escribió el apóstol, a causa de vuestra incontinencia, hablando del límite que debe tener ese espacio. Dios desea que tengamos familias felices. Dios desea que nuestras familias sean una bendición para la iglesia y para la sociedad. La parte fundamental de la iglesia son las familias. Si las familias son felices, tendremos una iglesia feliz. Si en la familia se alaba y glorifica el nombre de Dios, tendremos una iglesia de poder. Porque lo que pasa en la familia se refleja en la iglesia. Si tenemos parejas felices, tendremos iglesias que honran y glorifican el nombre de Dios. No debáis nada a nadie, dijo el apóstol en Romanos 13, 8 y 9. No debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros. Y entonces menciona una serie de pecados, entre ellos el adulterio. Y luego dice, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. La ley de Dios está dada para que se demuestre, para que se vea en el Hijo de Dios el amor hacia su prójimo. Los primeros 4 mandamientos nosotros conocemos, presentan el amor que nosotros tenemos a nuestro Padre Celestial, a nuestro Creador. Los otros 6 mandamientos reflejan el amor que tenemos hacia nuestro prójimo. Un tipo de adulterio más lo presentó Pablo ahí mismo en 2 Corintios 4:2. Lo he mencionado así paulatinamente, pero leo ese texto en estos momentos. 2 Corintios capítulo 4, versículo 2 dice, antes bien, renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, por el contrario, manifestando la verdad. Nos recomendamos delante de Dios a toda conciencia humana. El apóstol está diciendo que él no enseña la falsedad, que él enseña la verdad, que él enseña la palabra de Dios. Cuando no se enseña la palabra de Dios y se predica un evangelio barato, se está adulterando la palabra de Dios. Por eso es un gozo, hermanas, que ustedes hayan escogido estudiar los 10 mandamientos.
como les decía, trae bendición, porque estamos estudiando la palabra de Dios pura, y Dios bendice a aquel que estudia su santa y divina palabra. Por eso les digo, sus familias van a ser bendecidas durante todo este tiempo al estudiar la santa palabra de Dios, a estudiar de manera especial los mandamientos, porque son la guía, la norma de conducta, no solamente del cristiano, sino de cada ser humano. Cuando ponemos nuestra voluntad y la sometemos a la voluntad de Dios, el hombre, hablando de varón y hembra, llega a ser omnipotente. Y la voluntad de Dios se expresa en los 10 mandamientos. Por eso es tan importante que usted y yo guardemos, dejemos que la voluntad de Dios conduzca nuestras vidas. Porque no hay nada que pidamos a Dios, no hay nada que no podamos hacer cuando la voluntad nuestra está conforme a la voluntad de Dios. Y es mi oración que la voluntad de Dios se cumpla cada día en tu vida. Que la voluntad de Dios sea una realidad en tu caminar. Que la voluntad de Dios sea una realidad en tu familia. Porque vamos a tener familias de gozo. Vamos a tener familias que van a ir al reino de los cielos. El libro de Gálatas también se hace eco acerca de este concepto. Los frutos de la carne, y entre ellos menciona el adulterio. Pero saben, me encanta la última parte que presenta el apóstol en el libro de Gálatas. Vamos a ver la última parte de los frutos de la carne. Hay una bendición al finalizar los frutos de la carne. Versículo 21. Dice: envidias, iras, contiendas, divisiones, herejías, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. En el 19 ya había mencionado el adulterio y la fornicación. En cuanto a esto os advierto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Dónde está la bendición ahí? Ahí dice que es el que practica. Practicar es hacer asidua y constantemente. Eso quiere decir que si en algún momento determinado y por alguna razón que no querías, caíste una vez, el Señor está dispuesto a levantarte. Son los que lo practican, no los que lo hacen una o dos veces. Es la práctica habitual y constante, es hacerlo de manera regular, es hacerlo como un hábito de vida. Esos son los que no van para el cielo. Pero aquellos que aman a Dios y que por alguna razón cayeron y pecaron, el Señor está dispuesto a levantarnos y promete llevarnos al reino de los cielos. Dios ama a sus hijos. Dios te ama, mi hermana. Jesús vino para salvarte. Jesús vino para bendecirte y nos espera con los brazos abiertos. En el cielo va a haber todo tipo de personas con diferentes características. Van a haber adúlteros, van a haber fornicarios, van a haber ladrones. Van a haber hijos irreverentes que desobedecieron a los padres. Y usted dirá, ¿cómo? Sí, pero van a tener una característica que no la van a tener los que no se salven. ¿Y saben cuál es? Que fueron personas que aunque en un momento de su vida se alejaron de Dios, reconocieron que en Jesús sus pecados tenían perdón y podían ser salvos. Reconocer que en Jesús podemos levantarnos, podemos salir del hoyo. Jesús hoy te está haciendo un llamado a que
reconozcas, que reconozcamos que en Él podemos levantarnos, que no es cierto, que no tenemos que quedarnos en el hoyo. El adulterio es un pecado como los demás. Es un mandamiento que debe de ser guardado. No cometerás adulterio. Pero Jesús hizo provisión para que no importe el mandamiento que se ha violado, Él tiene sus brazos abiertos para perdonarnos. Y aunque la paga del pecado es la muerte, el regalo de Dios para ti es vida eterna en Cristo Jesús. Así es que no te aferres a tu pasado. Aférrate a tu futuro, que en Jesús es glorioso para su honra y su gloria. Pidamos a Dios que nos dé familias felices, familias que honren y glorifiquen su nombre. Pidamos a Dios, como dice Steve Green en una canción, Respondo al llamar. Pidamos al Señor que nos ayude a ser fieles en nuestro ser, fieles en lo que Él nos da, y respondamos al llamado de Dios. Quiero finalizar con 5 recomendaciones respecto a este tema. Número 1, nadie está inmune a cometer o a violar el 7º mandamiento. Mientras estemos en esta tierra, todos vamos a estar expuestos. Ninguno es inmune. Por eso no nos toca a nosotros condenar a aquel que traspasa el 7º mandamiento. Una cosa es que la iglesia tome una decisión que tenga que tomar, y la otra cosa es condenar al pecador. Jesús dijo, vete, ni yo te condeno, pero dio una salvaguarda: no peques más. Nadie es inmune. Número 2, para preservarte, mi hermana, permanece haciendo la voluntad de Dios. Número 2, permanece haciendo la voluntad de Dios. Si por alguna razón todavía no te has decidido, si tenemos aquí hermanas, amigas que todavía no han decidido por Cristo, si quieres amparar, si quieres guardar tu vida, debes permanecer haciendo la voluntad de Dios. Jesús no vino para condenar al mundo. Jesús vino para que el mundo sea salvo por él. Jesús vino para que, mi hermana, tú seas salva. Jesús quiere verte en el cielo. Quiere que estés allá y goces de las maravillas que tiene el cielo. Pero debemos hacer la voluntad de Dios. Nuestra vida debe estar entregada a Cristo Jesús, como dijo el apóstol Pablo en Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cristo quiere vivir en ti. Si no has decidido, decide en esta mañana que Cristo viva en ti. Haz la voluntad de Dios. Número 3, no dejes que el pecado habite en tu mente. Antes de que se cometan los actos, las violaciones a cualquiera de los mandamientos, primero el pecado llega a habitar en la mente. Cultiva tu mente con hábitos de lectura saludable. Lee un buen libro. Las avenidas del alma, como decimos los 5 sentidos, hay que cuidarlos. No veas cosas que te hagan daño. No escuches cosas que te hagan daño. No toques cosas que te hagan daño. Preserva tu vida para el cielo, para honra y gloria de Dios.
Cuida tu vida y cuida la vida de tu familia, porque el Señor tiene recompensa eterna para ti, mi hermana y amiga que estás aquí. Cuida tu mente, no dejes que el pecado habite en tu mente. Recomendación número 4, no encubras el pecado. Es mejor arrepentirse. El salmista escribió: mientras callé, mis huesos se envejecieron en mi gemir. Mientras nos callamos, mientras estamos ocultos, Satanás va a poner ese sentimiento de culpa. Primero, ¿verdad? Como decimos, nos tira la sábana y luego desarropa. No te encubras. El Señor te espera con los brazos abiertos. Quiere salvarte, quiere bendecirte, quiere restaurarte. En Jesús hay restauración. No importa el pecado que hayamos cometido. En Jesús hay vida eterna. ¿Sabes? La mejor decisión que puede tomar un ser humano es venir a los pies de Cristo Jesús. Y es la decisión más importante de nuestras vidas. No encubras el pecado. Ven a los pies de Jesús. Y número 5, la mejor noticia que vas a escuchar en esta mañana, aunque ya le he mencionado, consejo número 5, Dios perdona el adulterio. Así como perdona la violación del día de reposo, así como perdona el robo, así como perdona cuando deshonramos a nuestros padres, Dios perdona el adulterio. Y recuerda, Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Dios te ama. Dios quiere salvarte. Dios quiere que seas una hija fiel. Dios quiere que tu familia sea una familia bendecida. Dios quiere mostrar tu gloria, su gloria en tu vida. Ponte en las manos de Dios. Deja que la voluntad de Dios se hinche en tu vida y verás lo maravilloso, lo grande y lo bueno que es ver la gloria de Dios manifestada en ti. Que Dios te bendiga. Que el Señor ponga en ti su paz. Y sobre todo, recuerda siempre, Dios perdona no solamente el adulterio, sino cualquier pecado que hayamos cometido. Dios te bendiga. Gloria a Dios. Alabado sea su nombre. Extraordinario mensaje hemos recibido en esta oportunidad. Solo nos resta decirle a cada uno de ustedes que permitamos que la voluntad de Dios se cumpla en nosotros. Que la voluntad de Dios se cumpla en nosotros. Y haciendo esto llegaremos a ser personas felices y a la vez iglesias felices. Personas que nos preparamos para vivir con Jesús por toda la eternidad. Y qué bueno es que Dios está a la disposición de perdonar nuestros pecados y capacitarnos para vivir en este mundo sin pecado. Alabado y glorificado sea el nombre de nuestro Dios. Pastor, Dios le bendiga abundantemente. Que Dios le pueda compensar a usted con la vida eterna y pueda ayudarlo a que mantenga sirviéndolo de todo corazón y exponiendo esos temas tan maravillosos como lo ha hecho hoy. Sabemos que eso no proviene de nosotros, sino del Espíritu Santo. Por lo tanto, rogamos al Espíritu Santo para que se mantenga en su vida y en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Yo tengo la certeza de que en este día todas y cada uno de nosotros hemos sido ministradas con ese extraordinario tema que Dios nos permitió escuchar a través de sus labios. Por lo tanto, bendiciones nueva vez para usted y para cada uno de nosotros.
Vamos ya entonces a concluir nuestra programación porque ya tenemos el tiempo completo. Vamos a concluir pidiéndole a nuestro pastor que tenga la oración final. Oramos. Señor, queremos pedirte en este momento que el Espíritu Santo nos unja. Que este grupo de mujeres se mantenga fiel a Dios, fieles a sus esposos. Señor, que tu gracia sea sobre ellas. Que cada paso que den sea dirigido por el cielo. Y que si hay alguna dificultad, Señor, en las familias, alguna situación, algún conflicto, que tu gracia sea derramada sobre sus vidas. Y que esa salvación, esa solución llegue para tu honra y tu gloria. Nada es imposible para ti. Lo imposible, Señor, tú lo haces posible en nuestras vidas. Por eso, Señor, te pido una bendición especial sobre cada hermana aquí presente. Que tu gloria sea manifestada en ella y en sus familias. Y si hemos cometido pecado, queremos, Señor, que el cielo a través de la sangre de Jesús pueda poner perdonado y perdonada en nuestro registro del cielo. De manera que cuando Jesús venga, podamos gozarnos en ese hermoso día y recibir la grata bendición de estar ahí al junto de aquellos que nos aman. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Voy a repetir nuevamente, queridas, permitamos que la voluntad de Dios se cumpla en nosotros. Ese sea el deseo nuestro todos los días de nuestras vidas. Y entonces le deseo un feliz resto de día, que el poder y el espíritu del Espíritu Santo pose sobre cada uno de nosotros y nos conduzca a no cometer pecado. Dios les bendiga y feliz día para todos.